Estamos en este momento, está en estudio, quien es precandidato a consejero escolar por Dar el Paso, juntos, Ariel Gutux. ¿Así? Gutux. Ahí está, Ahí termina está. en X. Exactamente. Es el primer precandidato a consejero masculino que ha venido, Efectivamente, ya recordamos que tuvimos a Karina Fimia del Frente de Todos. Y a Paola Núñez. Paola Núñez, que bueno, va precisamente a internas con Ariel, ¿no? Claro. Bueno, Ariel, primero que nada, darte la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, Cristina. Y bueno, a los oyentes. Bueno, yo voy a decir algo porque lo conozco un poquito. No le gustan mucho las cámaras ni le gustan mucho los medios, pero bueno, se está haciendo. Sos joven. ¿Quién es Ariel? Bueno, Ariel Gutux. Bueno, como bien dijeron, soy primer precandidato a consejero escolar. Integro la lista de Dar el Paso dentro del Frente Juntos con Facundo Oropomanes. Ariel Gutux, bueno, es una persona de 44 años que nació y creció en Salto. Elegí como profesión la docencia. Digo elegí porque en la docencia hay un poco de vocación y un poco de elección, porque es lo que me permite ganarme la vida. Mis ingresos provienen de la profesión que es la educación. Tengo una antigüedad de 16 años, soy profesor de historia y actualmente me desempeño en la gestión educativa siendo director de una escuela de nivel secundario. Ya va a ser 5 años, en septiembre va a ser 5 años que soy director. Bueno, ¿y tu vida personal? Acá queremos saber todo. Mi vida personal, soy casado, tengo hijos. Bueno, un poco a lo que hace referencia, una de, podríamos decir, mis defectos es esta seriedad que a veces tengo, que impone como barreras. Podría ser un defecto. No estoy muy acostumbrado a los medios. ¿O una virtud? Sí, depende. Yo lo considero más un defecto. Sí, Y bueno, esto de los medios es totalmente nuevo para mí. Pero bueno, cuando decido dar el paso a la política activa, creo que es una de las condiciones que impone. Recorrer los medios para, bueno, presentarse y demostrar a la ciudadanía la propuesta que uno tiene junto al partido. Ariel, ¿cómo es dar el paso a la política activa y por qué decidís dar ese paso de decir, bueno, quiero ahora poder hacer algo desde la política o desde el lugar dentro de la política? Cuando presentamos la lista, yo utilicé una palabra, outsider, que es una palabra que está siendo muy utilizada en este tiempo, que significa forastero. Yo me interesé, me preocupé por la política, pero siempre participé desde fuera. Me interesó la propuesta, porque es un partido con el cual me identifico. Si bien conformamos la lista junto al GEN, yo me identifiqué siempre con la UCR. Siendo profesor de historia, bueno, me interesé siempre por lo que es el siglo XX. Yo nací en el 77, un contexto de dictadura. Me tocó dar también materias como derechos humanos y ciudadanía, o política y ciudadanía, donde se toca la participación. Uno enseñó eso, a que hay que participar, a que hay que involucrarse. Bueno, llegó la oportunidad, me convenció, porque me identifico, repito, con el partido. Y bueno, creo que hay que aportar. Tengo una edad también bastante razonable. Y bueno, integro una lista que por suerte es como que conjuga esto. Hay gente con experiencia y hay gente novatos, como yo. ¿Sí? Y después, bueno, es una lista que por suerte está integrada por jóvenes también, que forman parte de la Junta Radical. Hay diferentes profesiones, otra de las cosas que me gustó, que me atrajo. Gente idónea, creo que gente responsable, que desde la idoneidad va a poder hacer cosas. Y bueno, eso fue un poco lo que me atrajo. Recién dijiste algo que la verdad que me interesa mucho, sobre todo en la docencia. Hay que tener un poco de vocación y es una salida laboral. ¿Cuánto y cuánto en tu caso? Cuando uno habla de vocación, yo me fui a estudiar abogacía, ¿no? La cosa no fue como uno esperaba. Tuve que regresar, conocí a la que hoy es mi mujer, y hablando, evidentemente ella escuchó algo y dijo, ¿y por qué no probás con la docencia? Creo que fue un llamado, llegó a los 22 años, empecé a estudiar el profesorado,
y llegó. Y después, bueno, se transforma en una herramienta de vida, porque si hablamos de vocación, hablamos de lo gratuito, de ese llamado. No. Y profesión, bueno, porque Sí. yo creo que hay más de vocación que de profesión. Ujú. Anteriormente, ¿de qué trabajabas? Yo trabajé en diferentes lugares. Trabajé en una heladería, trabajé en un restobar. En la heladería fue Serapio, en el restobar fue Cantobar. Trabajé de eso. Después, en un momento, trabajé para un correo. Tuve diferentes trabajos porque no está Está bien, bueno, porque no. no está bueno venirte a los 22 años y seguir siendo mantenido por tu familia, ¿no? Ujú. O sea que hasta que logré el título tuve que Que solventar Sí, trabajar. pelearla, Está muy hacerse. bien. Sí. ¿Y por qué decidiste que este era el momento de decir sí a dar el paso? por el ¿Por llamado qué? de la Unión Cívica Radical. Ah, Eso es puntualmente así. Fue Ujú. así. Sí, porque tuve propuestas, 2 anteriores a esta, donde no consideré que fuera el momento, pero también coincidían que no era el partido con el cual yo me identificaba. Ariel, antes de ir un poquito a las propuestas, porque sabemos que ustedes tienen una lista que en Salto es la única que va a internas en lo que van a ser las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se las paso. Digo, ¿cómo ves vos hoy el consejo escolar? ¿Qué cambiarías ahí? ¿Harías algún cambio viéndolo hoy desde afuera? Mira, yo veo el Consejo Escolar como lo que es un órgano deliberativo, ejecutivo, ¿sí? A mí me interesa mucho esto de lo deliberativo, porque se van a poner en las mesas o se van a debatir tal vez ideas opuestas, pero después tenemos que consensuar. Yo creo que Claro. todos los consejeros van a acordar en esto. Es un órgano colegiado porque está integrado por 6 personas Por supuesto. que tienen que debatir y consensuar. Porque el consejo es el que se va a encargar de administrar los recursos que se destinan a la Escuela de Gestión Pública. Consensuar, qué difícil, ¿no, Cristina? Sí, Siempre decimos, ¿no? Se Muy puede. difícil consensuar. Pero lo bueno de consensuar es que antes hay debate. Hmm. Porque si habláramos, Está bien. antes hay debate, o sea que hay que acordar lo más razonable, los mejores presupuestos. ¿Crees en el debate en política? Sí, si vos lo llevás a la actualidad, hay una grieta, pero sí, la política es debate, la política debe buscar el consenso, porque la política Es debe lo ser ideal. para lograr... A ver, Sí, lo que vos estás diciendo es lo ideal. Pero viendo todo, ¿vos crees que en la política hay debate? no se debaten ideas, me parece. ¿Sí? Es oponerse por oponerse. Por eso dije lo de idoneidad en la lista. ¿Sí? Porque en este tiempo de trabajo se está trabajando a partir de ideas. Tal vez no nos acercamos al bien común porque no se debaten ideas. Es pelear por pelear. Es pelear porque lo dijo X, es pelear porque lo dijo A, y no hay consenso. Y así creo que la realidad nos está demostrando que no se puede continuar. Y creo que eso no hace más que acrecentar la famosa grieta de la que tantas veces Claro. nos quejamos. Sí. Vos estás en una escuela privada o Sí. semiprivada. En realidad ¿Es privada, semiprivada? es así, es una escuela, todas las escuelas son públicas. Sí. Las hay de gestión pública y las hay de gestión privada. La escuela en la que yo estoy es de gestión privada. Está subvencionada en parte y otra parte contribuye el padre con la cuota. Está bien. Pero tenés la vista en lo público, ¿no? Sí, porque cuando a mí me tocó llegar a la gestión, empezamos a convivir con las escuelas públicas o con los directivos de escuelas públicas. Hemos compartido muchas capacitaciones juntos, o sea que la realidad es conocida. Que nosotros seamos una escuela, o en donde yo estoy trabajando actualmente, sea una escuela de gestión privada, no significa que las escuelas públicas tengan problemáticas diferentes. Nosotros también tenemos problemas de edificio. Es decir, las problemáticas son iguales. Nosotros tenemos que tener el edificio apto para que el ciclo lectivo comience. Creo que es un poco lo que el Consejo se tiene que encargar. Ujú. Claro. Son realidades parecidas. Sí. En algo se diferencian, pero en mucho se parecen. Ujú. Sí, por ahí en que lo privado no tiene la ayuda pública, ¿no? Del Estado. Solamente se cubren algunas partes de los sueldos. Después lo que es edilicio Parece. se cubre con la cuota. Sí, Ujú. es más difícil. No, ¿cuáles son las propuestas que vos querés llevar al consejo escolar en caso de pasar esta interna?
La propuesta fundamental, debido a este contexto que se generó por la pandemia, en donde muchos nos animamos a utilizar la tecnología, es que haya conectividad. Sabemos que la provincia va a destinar fondos para la conectividad en las escuelas, porque eso era algo que cubrían las cooperadoras escolares. Lo que recaudan la cooperadora no es lo mismo que antes, ¿sí? Entonces hay que analizar después cuántos son los bytes o los megas que va a tener disponible cada escuela. Creo que es a través de la compañía Movistar. Y bueno, analizar eso. La conectividad va a ser fundamental. Es ahora y lo será después en la pospandemia. Eso sería una de las cosas. Después seguir con otro de los ejes es el transporte. Sabemos que se ha ampliado el recorrido. Si hablamos de calidad educativa, que es lo que está instalado en los medios y todos los candidatos hablan de calidad educativa, creo que hay que garantizar el transporte a las zonas rurales. ¿Sí? Sabemos que se ha ampliado, bueno, mantenerlo y estar atento a quienes soliciten transporte. Estamos hablando de micro o de remis. Después continuar con la supervisión y con las obras o la actualización de las obras de gas y de electricidad. Los techos es algo que también puede ver afectada el funcionamiento de una escuela. El agua potable. No, quería decir, porque Facundo Manes hace siempre hincapié en la educación, en que es fundamental terminar el colegio. ¿Hay alguna propuesta ahí por parte de los precandidatos a consejeros escolares de dar el paso, de dar algún seguimiento a aquellos jóvenes de que por ahí, no sé, estaban a 2 años de terminar el secundario y por X motivos no pudieron terminarlo? El Estado ya piensa en eso, más allá del Consejo, el Estado está presente en eso. Que los chicos que no pudieron terminar el secundario en tiempo y forma, en el ciclo lectivo tienen diferentes meses para presentarse a rendir en comisiones evaluadoras. Después hay otros planes, ahora se lanzó un programa de egresar que es nuevo, que se está llevando a cabo, donde los chicos que deben materia van a cursar en una escuela que se llama sede y van a trabajar a través de proyectos, van a poder aprobar las materias que tienen desaprobadas. Yo creo que es fundamental, y si bien nosotros no estamos en política educativa, porque administramos recursos, creo que es fundamental para lograr la calidad que tanto se habla, es que los chicos tengan un inicio y un fin en lo que es su trayectoria educativa. Ariel, vos sabés que recién decíamos, estuvimos en una empresa donde, bueno, tu partido recorrió. Sí. Y hay algo que dijo el intendente de Rojas y también Claudia Giroli, en esto, ¿no? Que las empresas en Salto, y lo sabemos nosotros porque realmente vemos que están pidiendo empleados continuamente, tienen un déficit de personas que quieran trabajar o porque les falta el secundario o porque no están capacitados. ¿Qué pensás de esto, de lo que nos pasa a nosotros acá en Salto? ¿Qué es lo que vos pensás de todo esto? El título es, el secundario tiene objetivos. Uno es formar ciudadanos, otro es preparar para el mundo del trabajo y otro es formar también para estudios superiores. Aquellos que finalizan el secundario generalmente se van a estudiar. Después, aquellos que no finalizan el secundario o están en el trabajo informal o están en el trabajo por cuenta propia. Porque hoy para acceder a una de las empresas que tenemos en Salto o en la zona solicitan título secundario. Sí, claro. O sea, es imprescindible. Ahí tendría que ir el objetivo de captar a esos chicos. Que terminen el secundario, más allá de las críticas que hay a ese nivel secundario, ¿no? Tendrían que terminar el secundario. Sí, ¿y cómo los atrapás? Como docente te pregunto, ¿no? Como consejero. Y la realidad es que esto que mencioné recién, las comisiones evaluadoras que hay todos los meses, no se presentan. Es muy difícil atraerlos. Después, en algún momento, le hace un clic, porque hay una propuesta de trabajo que los atrae, y terminan yendo. Igual a mí algo que me preocupa mucho, que tal vez el contexto de pandemia lo profundiza, no es un problema que trae la pandemia, es un problema que está antes, es la deserción escolar. Sí, esta obligatoriedad, tercer año es un año donde aparecen los desertores. Pero bueno, son todos datos que se analizan a nivel provincial y nacional. Sí. ¿Y vos pensás que se puede revertir esa situación?
yo lo veo a Facundo Manes como con muchos proyectos con educación, ¿no? Y convencido de Sí. que se puede revertir. Sí. Sí, habla de la revolución en educación. Sí, ¿y vos qué pensás? Vos que estás ahí, ¿no? Yo me levanto todos los días pensando que se puede, ¿sí? Yo me levanto todos los días pensando que alguno va a aparecer para rendir materias. Yo me levanto así. Yo creo que es posible. Por eso sigo formando parte de la educación y por eso enfrento este desafío. Creo que es posible. Es difícil, pero es posible. Una de las críticas mayores ha tenido el sistema alimentario, el SAE. Sí. Bueno, ¿vos crees que hay cosas que se pueden cambiar ahí? O si estuvieras vos, si ya estuvieras en el consejo. Sí, hay. Yo creo que es fundamental, teniendo en cuenta lo nutritivo y todo lo que se tiene en cuenta en la actualidad, qué es lo que los chicos consumen, para no desperdiciar. Tal vez en eso enfocaría. Si el consejo tiene injerencia en eso, analizar en qué alimentos se le están dando para no desperdiciar. Claro. Porque hacen base en la nutrición, evitar Sí. alimentos microprocesados, todo eso, ¿no? Sí. Haría hincapié en eso, en analizar bien qué consume el chico o la chica, el estudiante. ¿Qué es preferible? ¿Que el chico le lleven los bolsones o que el chico coma en la escuela? ¿Cómo Bueno, lo ves vos? En algún Como momento, docente, ¿eh? sí. Lo que pasa es que la escuela fue cubriendo, como que la escuela está atendiendo situaciones de emergencia, podríamos decir. Y esto sería la alimentación. El bolsón es una situación, es algo que es una emergencia que debe cubrir el Estado alimentando a la niñez. En algún momento van a volver los comedores. En cuanto a los bolsones, empezaron creo que siendo 300 y hoy están superando los 5.000. Los 5.000, sí. ¿Sí? Es mucho más el gasto que se tiene por la entrega de bolsones que por el funcionamiento de los comedores, porque se amplió. Sí, se ha ampliado Sí, se ha ampliado muchísimo. muchísimo. Sí. Por eso digo, ¿no? Está bien, estamos en pandemia y no se puede, los comedores están cerrados, pero saliendo de la pandemia, Es necesario que funcionen los comedores. ¿Sí? Sí. vos lo ves Sí, como... hasta que no se encuentre otra solución, otra alternativa, es necesario que los chicos se alimenten en lo que es el contexto de escuela. ¿Y cuál sería, según tu perspectiva, Ariel, la solución a eso? ¿La solución a qué? A que precisamente estén todos en los comedores, que es lo que hacías referencia vos recién. Después de la pandemia, digo, a ver, Cristina recién hacía mención de que es más simple si llevarse el bolsón, ir al comedor, y vos decías que hasta que se encuentre otra solución, ¿te referías a eso? Sí, hasta que se encuentre otra solución que el niño o la niña, el joven o el adolescente pueda consumir alimentos en otro contexto que no sea la escuela. No se me ocurre, no lo pensé nunca. Claro. Pero creo que tiene que ser garantizado en un ambiente familiar, eso. Por supuesto. Bueno, mira, tengo un mensaje, dice... Sí. En todos los niveles nos levantamos pensando que es posible, si no, deberíamos dedicarnos a otra cosa. Perdón. Sin embargo, la realidad nos golpea día a día y a veces escapa nuestras posibilidades. La deserción también se ve en nivel inicial Mira, y no es por la pandemia. mira. No tenía ese dato. Y te llama la atención que también Mira. a nivel inicial los chicos no vayan a la escuela. ¿Te llama la atención? Sí. Sí. ¿Y cómo? No, sí. Ay, perdón, pero... No, está bien. Te vimos sorprendido, Ariel. Sí, porque yo consideré que era algo propio del nivel en el cual uno trabaja. O sea que antes de la pandemia, de acuerdo a lo que manifiesta Sí. la oyente o el oyente, Sí. en nivel Igualmente inicial. la deserción Mira. estaba. Y a nivel inicial, Inicial. ¿no? Sí, que sí. es, Jardín de Infantes. que es grave pensar que a nivel inicial también haya deserción. Porque ¿qué nos queda entonces para...? Sí. ¿Y cómo atrapas a un chico? ¿Cómo atrapas a un chico?
Sí, a nivel inicial Ay, creo que hasta es complicado. Sí, pero por ejemplo, el chico que va tercer año es el peor, es donde se empieza No, a no, no, bajar. no, 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 no. Yo no hablo Ah. de peores ni mejores. No, no, Es, digo en que empiezan a... es donde puede empezar a desertar porque ya tal vez tiene la edad para trabajar, adquiere un trabajo y deja Claro. de estar motivado para asistir a la escuela. Deja la escuela, Sí, gracias. Deja la escuela para ir a trabajar. tal cual. ¿Y qué se le puede hacer a ese chico para que... Y bueno, A ver. uno tiene acciones legales. Recordemos que la escuela o el jardín, de acuerdo a lo que Sí. dijo, Sí. es obligatorio, es educación obligatoria. Se Ahí debería... tienen que actuar supervisores, tienen que actuar otras direcciones, sí, se debería denunciar y lograr que el chico asista a la escuela como el Estado Claro, pretende. sería una solución eso. Eso es una solución. Ariel, en este último momento, hace 1 o 2 días, se hablaba de que va a haber más escuelas con gabinetes. ¿Vos pensás que eso ayudaría? ¿Más asistentes sociales, más psicopedagogas? Sí, los equipos de orientación escolar es un insumo que debe estar en la escuela. Acompañan y pueden detectar tempranamente alguna dificultad. ¿Sí? Es un aporte, ¿sí? De otra visión. Es un aporte. Además hay trabajadora social, hay psicopedagogas, hay psicólogas. Es decir, también ahí es como que la escuela se va a acercar a la casa, va a identificar la problemática, ¿sí? Porque eso es lo que hacen los trabajadores sociales. Es importante el ida y vuelta con el padre, ¿no? Sí. O el tutor, Sí. o la persona que esté a cargo. Sí, es fundamental. Ustedes piensen que la escuela es complemento de la familia. La escuela no es reemplazo de la familia. Ujú. Por eso cuando ustedes me mencionaban lo de los comedores, y yo creo sí, ahora es necesario, es como que la escuela va ocupando lugares que descuidaron otros sectores de la sociedad. Pero la escuela siempre va a ser complemento de la familia. El primer educador es la familia. Claro, por supuesto. Y hay que tener un ida y vuelta. Sí, en es esto. fundamental. Hablando un poco también de los auxiliares, ¿no? Que están a cargo del consejo Sí. escolar. ¿Vos cómo lo ves? ¿Alcanzan, no alcanza? ¿Están en un lugar bien ubicados? Y ahora hablan de aumentar los auxiliares. Nosotros teníamos una propuesta, que por suerte no la comentamos, porque era que haya listados, la apertura de los listados de auxiliares. Ajá. Y se abrieron la semana pasada, ya están abiertos. Ajá, Para poner en igualdad de derechos al docente con el auxiliar. está muy bien. Sí. ¿Y cómo está el listado acá de docentes? ¿Funciona bien? Sí, que Sí, yo funciona sepa, bien. sí. No, Sí, pregunto sí, porque no, sí. está muy bien. Hay materias que se complica conseguir. Qué sé yo, inglés, como que no hay, ya están todas las horas cubiertas, tienen todas las horas cubiertas. ¿Cuáles serían esas? Inglés es una de las materias que más se complica. Para el Inglés. No hay índice. profesoras de inglés. No, Mira vos. Es muy difícil inglés. Es complicado inglés, seamos realistas también. Bueno, acá tengo otra pregunta. se están animando a preguntar. Sí. Los oyentes son los así. oyentes son tremendos. Dice, si por ahí no hay, no tenés tantos datos o no tenés la realidad como por ahí la deserción en los jardines de infantes, en lo inicial, ¿no? ¿Cómo vos pensás que vas a llevar adelante el consejo escolar con esa responsabilidad que tiene que ser un consejero? Pero- ¿Están estudiando, están capacitándose? Repito, eso no es injerencia de consejero escolar. Eso no es Es- injerencia. eso de controlar o de la evitar la deserción. deserción no es injerencia de consejero escolar. Está bien, es como docentes, perfecto. Lo que nosotros podemos hacer a través del consejo es si nos acercan, porque una de las propuestas que nosotros tenemos como consejeros, si la voluntad popular nos acompaña, es estar cerca de lo que es el establecimiento educativo, estar cerca de la comunidad educativa, ¿sí? El consejero se va a acercar porque lo convocan por una problemática determinada. La intención de nosotros es ir, recorrer escuelas para, recabar información, obtener datos para concretar acciones, ¿no?
Porque si a vos te convocan por un problema, vos vas por ese problema. En cambio, si vos vas de visita, tenés como un análisis más general. Y tal vez si algún día una directora manifiesta esto, bueno, a través del consejo o se propone a inspección y se analizarán esos casos. Claro. Claro. Pero yo repito, estos Si ya casos, es- si hay deserción, deben ser denunciados. Claro, sí, acá dice, para que las acciones legales se lleven a cabo, hay otras instituciones que también tienen que estar comprometidas. Sí. Sin embargo, la cantidad de casos supera el trabajo que llevan a cabo. Sí. Bueno, la verdad que es un dato que surgió acá, Sí, sí. realmente muy interesante trabaja- para trabajarlo. ¿Trabajan en nivel inicial la persona? Sí, deben Sí. trabajar en nivel inicial. Es un dato como para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, pasaron las elecciones. Sí, Llegás al consejo. sí. ¿Cuál sería la primera actividad que realices dentro del consejo? Bueno, primero intercambiar y conocer a quienes conformen, porque hay 3 que Claro. permanecen y 3 que renuevan. Sí. Eso. La elección del presidente también. Sí, Ardua presidente, tarea. secretario. Difícil consensuar ahí, ¿eh? Sí, hay que ver cómo queda conformado. Claro. ¿Sí? Sí, difícil consensuar ahí, pero Sí. bueno, es tarea tuya. Siempre es lo más difícil cuando se llega al consejo. Claro, y bueno, una vez que ya está, ¿cuál sería la tarea que a vos te gustaría? No sé, infraestructura. Sí, yo Ah. recorrer escuelas para observar la infraestructura sería algo que me atrae. Me atrae. Ajá, Si está cerca del equipo directivo sería algo que me atrae. Ujú. está muy bien. Sí. Bueno, ¿qué le dirías a la gente que te está escuchando? A la gente que me está Pobre, lo escuchando. pasamos por todos lados. Sí, Sí. sí, yo pensé que iban a preguntar más del consejo y no. Preguntaron de A otros ver, ámbitos. sí, ¿qué pensás saber del consejo? ¿Qué es lo que vos quisieras decir del consejo? ¿Cómo Si yo lo te que- diré, sí, porque vos dijiste que pensé que íbamos a hablar más del consejo, ¿qué es lo que vos le No, esto dirías? que va a ser un buen ámbito para deliberar Ajá. esto deliberar y concretar acciones en beneficio de la comunidad educativa Está bien. de Salto. Bueno, el que va a votar te está escuchando. ¿Qué le dirías? No, que voten, que se acerquen a votar, que consulten el padrón, que se acerquen a votar. Creo que es la única manera de conservar la democracia, que a pesar de las dificultades que existen, es la mejor forma de gobierno. ¿Y por qué hay que votarlos a ustedes? Nosotros y la Unión Cívica Radical se caracteriza por la honestidad. Yo creo que es una de las características. La Unión Cívica Radical es mucho más que una persona, pero el gran personaje del siglo XX ha sido Alfonsín, y bueno, creo que Goropo tiene esa intención de unificar a la Argentina, un poco romper con esta brecha que, como vos dijiste, es difícil, pero bueno, por eso creo que honestidad, consenso, respeto por la democracia, eso sería a lo que yo convoco a que voten. Perfecto. Bueno, Bueno, Ariel, sí. no sé. Yo, por mi parte, le agradezco y bueno, vamos a estar acompañando, por supuesto, e invitando a todos. Lo importante que él dijo, ¿no? Que todos vayamos a votar. Es fundamental eso, Ariel. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros